Intocables, señoras y señores televidentes, lo decías en la despedida del bloque anterior, estamos ya compartiendo, o próximo a compartir, con el dibujante y narrador, digamos, visual en términos de la modernidad, pero el dibujante de la talla de Jorge Rodríguez es aquel que nació pensando en que esto era su porvenir. Gracias, Jorge, por estar con nosotros. Por favor, es un gusto enorme estar acá. Bueno, es así, ¿no? Que abrazaste la profesión así. Sí, y creo que en general el comienzo de todos los narradores visuales o dibujantes, como prefiero que se me denomine, arranca desde muy jóvenes, diría, desde niños, la mayoría. El caso mío es de que arranqué a los 5 años de edad, y bueno, me atrajo visualmente la presencia o la visión del caballo, que inclusive entró entre las pesadillas que he padecido, y justamente capaz que por eso mismo fue que me interesó tanto el caballo, dibujarlo como si fuera una especie de exorcismo para esas pesadillas. Luego, bueno, intervino mucho en mi vida la cuestión de las historietas. Yo soy de los años 50, las historietas que se publicaban, que eran exitosísimas, y había un caudal de nombres, de ilustradores, de historietistas y de autores muy impresionante. De aquella época puedo contarles de José Luis Salinas, Harold Foster, el inolvidable autor, ilustrador de El Príncipe Valiente, José Luis Salinas de El Cisco Kid, entre otras muchísimas tiras de historieta, Arturo Pérez del Castillo también, Alberto Breccia, llamado el Viejo Breccia. Así es que tengo muchos maestros que lo han sido sin saberlo, ¿no? Así, bueno, ahí ha transcurrido mi vida en la lectura de esas historietas que tanto me atrajeron, y bueno, también intervino en esta profesión o en este oficio. Intervino mucho la visión del caballo en acción, y esto lo capté cuando vivíamos nos hemos mudado muchas veces, y una de las veces que nos mudamos, fuimos a una casa que estaba vecina a un cine abierto, un cine al aire libre, muy clásico de los cines de los barrios, digamos, cines al aire libre, que de octubre a marzo abrían todas las noches, había funciones. Así que a hurtadillas empecé a ver los caballos en acción, y recuerdo de los clásicos del cine, La Diligencia, el caballo en acción, al galope, con los vaqueros, que les llamábamos los indios, las caídas espectaculares que tenían, me atrapó muchísimo. Entonces, bueno, eso fue una de mis de lo que decidió mi vida por la ilustración, por el dibujo y por comunicarme visualmente. Y tan difícil que es elegir eso, ¿no? Porque solamente a vos te toca, podés explicar la tarea, ¿no? Me ha tocado ver trabajos tuyos también en el mar. Alguna vez nos vamos a contar las cosas que hacía Jorge Rodríguez, si nos da tiempo lo vamos a hacer. Esta tarea que hacía dibujando en la arena un caballo. Creo que esto, uno que lo vivió, se da cuenta que hay toda una pericia, pero además una pluma que a uno le daba gusto compartir. Pero no quiero salirme
de este enfoque que estás haciendo, pasando por la tarea en la editorial de la Universidad Nacional de San Juan, porque ahí también abordaste otra temática y también se complementa con todas estas obras tuyas, ¿no? Así es, hace unos 16 años pasé a integrar el staff o el equipo de trabajo de la editorial de la Universidad Nacional de San Juan y en el papel, en la función, en el rol de ilustrador. Bueno, eso me dio las posibilidades de manifestar mis preferencias con mucha más soltura y me sentía mucho más a gusto. Siempre en mi trabajo, mi vida profesional ha estado basada en la gráfica. Empecé siendo un dibujante de una agencia de publicidad que generalmente se dibujaba mucha letra, mucha tipografía, se hacía lo que hoy día se llama lettering, y bueno, y complementaba también con algunos dibujos de personas, de indumentaria, de calzado, en fin. De políticos. Luego, claro, justamente eso me llevó a que me convocaran de algunos medios gráficos locales para incursionar en la caricatura. Esa caricatura empezó siendo muy, digamos, muy inocente, sin ninguna carga política, y terminó en una vertiente mucho más política, porque a medida que uno va adquiriendo cierta fluidez en el trato, en el trabajo de cada caricatura, uno va agregando elementos y uno va manifestando también su propia opinión, su costado, su simpatía por determinados políticos, o bueno, eso le va a dar a uno que vaya dejando una impronta, como decís bien. Entonces, bueno, uno agregaba algún elemento para complementar esa caricatura. En la cuestión gráfica siempre uno se deja un pequeño espacio de libertad para poner un poco de su opinión acerca del personaje caricaturizado. A veces me ha pasado que se convertía prácticamente, y modestamente lo digo, prácticamente en una editorial cada caricatura. A veces complementaba el artículo, a veces lo desmentía, pero bueno, eso lo captaba uno nada más, o alguno que otro lector avesado que notaba la diferencia entre una caricatura política y otra, ¿no? Creo que la primera caricatura que hice para el diario Un Vespertino fue del empresario Dino Minosi. Ajá. Sí, y Leopoldo Bravo y Tribuna de la Tarde era, ¿no? Tribuna de la Tarde, desde 1980 al 82. La persona que me llamó, que me convocó, bueno, quedó conforme, y a partir de ahí, a partir de Dino Minosi, empecé a ser un caricaturista más conocido y más reconocido. Entonces, si nos enfocamos en la historieta, Jorge, me gustaría que le contáramos a nuestros televidentes y oyentes esta tarea que te tocó también ilustrar, pero también hacer una tarea muy fina y muy histórica. Exactamente, sí. Como siempre me ha gustado la historieta y la historia y los caballos y las armas y las personas, todo eso se concentró en un solo objetivo, que fue publicar historietas históricas con episodios históricos locales, rememorando la época en la que San Juan era una provincia bastante díscola, una provincia, y como gran parte del país, décadas en las que la gente andaba armada y defendía su opinión política así,
como diríamos en lenguaje de la calle, con los fierros. Entonces, esa violencia me resultó interesante mostrarla, sin llegar a ser una apología de la violencia, claro, pero era el signo de esa época política. Verbigracia ilustre el golpe que derrocó a Federico Cantoni el 21 de febrero de 1934, hubo 29 muertos, hay todavía una muestra de aquel tiroteo infernal frente a la Casa de Gobierno que estaba por General Hacha frente a la Plaza 25 de Mayo. Un par de impactos de bala están en la nuca de la estatua de Domingo Faustino Sarmiento y otra en la silla, en el respaldo de la silla de la estatua de Domingo Faustino Sarmiento. Como decía, hubo 29 muertos, la mayoría no tenían en promedio alrededor de 25 años, personas muy jóvenes. Y bueno, así se defendían las ideas políticas. Bueno, el asesinato de Amable Jones, otra característica de la provincia de San Juan, hubo gobernadores que duraban apenas un día o unos días en el cargo. En el caso de Amable Jones, estuvo un año aproximadamente en el cargo, y bueno, hasta que fue asesinado de una manera brutal. Hay fotografías con los impactos de bala en el auto, en el Stoddard Dayton, en el que viajaba, en el que estaba por Carpintería, en el departamento Posito, donde se produjo el atentado que le costó la vida a él y a otras 2 o 3 personas más. Bueno, Martina Chapaná y Santos Guayama, personajes personajes muy populares y legendarios en el área rural de San Juan, que para el siglo XIX concentraba más población que la población urbana, ¿no es cierto?, la provincia de San Juan. Y así, bueno, el secuestro de Buenaventura Luna, en 1934, en 1932, perdón, la venida del entonces coronel Juan Domingo Perón a San Juan en 1946, cuando andaba haciendo su campaña política para la presidencia, en que fue electo. Del terremoto del 44. ¿No es cierto? Claro, claro, sí, él surgió a la escena política a partir del terremoto de 1944 como ministro de Trabajo y Previsión, ¿sí? Pero políticamente eso lo catapultó y bueno, hizo su recorrida por las provincias de la Argentina sin escatimar, digamos, esfuerzos en negociar políticamente. Bueno, lo llevó eso a la presidencia. En fin, todos esos episodios locales, de la historia local, lo volcamos con mi esposa, lo volcamos en una revista de historietas que se llamaba La Tagua. Después, bueno, vino La vida de Sarmiento en historietas, un solo libro, y aquí estoy, todavía continuando con la historieta. No, pero me gustaría en el final poder ilustrar un poquito sobre el homenaje que te hizo la universidad ahí en el rectorado, a propósito de tu tarea, pero fundamentalmente decíamos los que estábamos presentes que los homenajes se hacen en vida, y me pareció interesante la manera que lo trató la universidad, porque es como si Jorge Rodríguez siguiera trabajando en la universidad. Él ya ha ingresado a la clase pasiva, pero fundamentalmente me gustó esto de que ni se acordó nada de eso en el mensaje que daba la universidad, y esto me parece que vos lo podés contar también, ¿no? Sí, ha sido un homenaje que me ha llegado muy profundamente, me ha emocionado muchísimo, me ha sorprendido gratísimamente. Bueno, uno siempre acepta, o sea, uno siempre busca la aceptación social, digamos, busca aceptación. Entonces,
agradece este tipo de gestos, y estuvo muy emotivo, me encantó, estuve muy contento porque, bueno, el grupo al que pertenecía en la editorial de la universidad sigue siendo un grupo muy idóneo, con muchísimo sentido del humor. Ese ha sido mi trabajo y también me he divertido muchísimo, así es que lo he pasado muy bien. Jorge Rodríguez sigue, ¿no? Sí, seguramente. Mientras tenga un hálito de vidas, capaz que siga haciendo. Mientras tenga algo con que manejar el lápiz, una mano, otra mano o los pies, seguiré. Gracias, Jorge. Gracias a ustedes. Muy amables. Bien, seguimos en Los Intocables. En el próximo bloque vamos a estar con Darío Minossi, un empresario sanjuanino, un hombre que de negocios, pero fundamentalmente un hombre vinculado a una sociedad en la cual él siempre la prefiere porque es el ámbito de él, con su familia. Tiene sus padres, recién Jorge hacía mención a Dino Minossi, también un amigo personal mío, a quien recuerdo siempre, pero quiero que Darío nos dé un pantallazo sobre cómo está viendo la economía, qué pasa en esta peatonal, qué pasa en el comercio, y creo que él es una palabra autorizada. No se vayan, ya venimos acá en Los Intocables. Donde estés, Metro.